Hola a todos y bienvenidos al canal Cine Mágico. No olviden suscribirse y darle me gusta al video. Hoy vamos a hablar sobre la película Rambo de 2008. El viejo John Rambo, ese fantasma de Vietnam que ha intentado enterrar su pasado entre las montañas de Arizona, se encuentra en una existencia solitaria, reparando cercas y cazando serpientes. La paz es frágil, apenas un espejismo que el viento puede dispersar. Su mundo se reduce a su cabaña y a la compañía ocasional de su anciana amiga india, Joan. Pero la llamada de la guerra, o quizás la llamada de la justicia mal entendida, nunca lo abandona del todo. Un día, llegan unos mensajeros, gente de la iglesia que trabaja en la zona, solicitándole un favor peligroso. Se trata de llevar un pequeño grupo de misioneros, liderados por el idealista Mako, a través de la frontera hacia Birmania, un país sumido en una brutal guerra civil. Rambo, a pesar de su reticencia, y recordando quizás viejas promesas hechas a sí mismo de no volver a empuñar las armas, acepta. Su pericia como rastreador y superviviente es insustituible. El viaje inicial se desarrolla sin incidentes, pero al llegar a la zona de entrega, la ingenuidad de los misioneros choca de frente con la realidad del conflicto birmano. Los soldados del Tatmadaw, el ejército birmano, son despiadados, crueles. Los misioneros son capturados. Michael, el joven líder, se niega a aceptar el fracaso y le pide a Rambo, con una desesperación que resuena en el alma endurecida del Esboina Verde, que los rescate. Rambo regresa al lugar acordado con Joan, quien le proporciona unos mapas antiguos. Ion sabe que cruzar esa frontera es entrar en un infierno donde las reglas occidentales no aplican. Acepta la misión, no por los idealistas, sino por el deber que todavía siente hacia su propia brújula moral, esa que siempre le dijo que los inocentes no deben ser abandonados a la bestia. El encuentro con el equipo de rescate es tenso. Entre ellos se encuentra Sarah, una mujer con una mirada firme. Rambo, acostumbrado a trabajar solo, debe ahora coordinarse con un grupo de mercenarios norteamericanos contratados por la iglesia para llevar a cabo el rescate, un grupo liderado por el pragmático Lewis. La tensión entre el método metódico y brutal de Rambo y la arrogancia occidental del equipo es palpable. Rambo es un arma de una época pasada, forjado en la selva vietnamita, un hombre que entiende el terreno y la muerte íntimamente. La incursión en Birmania es un descenso a la pesadilla. Las aldeas son ceniza, la gente masacrada. Rambo, guiado por su instinto forjado en el desierto y la jungla, se mueve como un depredador silencioso. Utiliza trampas primitivas y su conocimiento del terreno para eliminar a los centinelas birmanos con una eficiencia aterradora. Su arco compuesto, una herramienta que le permite matar sin el ruido de un rifle automático, se convierte en su firma. El equipo de rescate logra encontrar y liberar a los misioneros, pero la alegría dura poco. Al intentar retirarse, son emboscados por una patrulla mucho mayor del Tatmadaw. La persecución es implacable. Los mercenarios, por mucho entrenamiento que tengan, no están preparados para la brutalidad a la que se enfrentan. Luis y varios hombres mueren en una sangrienta emboscada cerca de un río. Rambo queda aislado con los misioneros y Sarah, forzado a tomar el liderazgo en una retirada desesperada. La persecución culmina con la captura de Rambo y los sobrevivientes. Son llevados ante el comandante birmano, el coronel Kiap Singh, un hombre tan sádico como frío. Los prisioneros son torturados en un intento de extraer información. Rambo observa cómo los soldados se divierten a costa de los inocentes, y el recuerdo de todos los horrores que presenció en Indochina parece revivir en su mirada. Es entonces cuando Rambo, atado y aparentemente derrotado, desata su furia contenida. Con una mezcla de fuerza bruta y una planificación impulsada por la desesperación, logra liberarse. La masacre que sigue no es un rescate heroico, sino una venganza visceral. Rambo utiliza cualquier arma a su alcance, cuchillos, flechas, granadas. La selva se convierte en un matadero. Su objetivo es claro, salir con los inocentes vivos. Rambo logra asegurar la salida de Sarah y los misioneros, asegurándose de que lleguen a la frontera. Pero él no puede simplemente irse. El recuerdo de los que murieron en su intento de salvación y la imagen de la barbarie le exigen un último acto. El clímax es un asalto final a la base birmana que ha sembrado el terror.
Rambo no busca negociar ni rendirse, busca aniquilar la fuente del mal. En un despliegue final de su capacidad como máquina de matar, desmantela metódicamente a los soldados restantes. El coronel Kiapsin se enfrenta a él, y Rambo, con la misma mirada vacía que mostró al principio, le ofrece una elección final, una que el coronel rechaza, sellando su destino. Al amanecer, Rambo, cubierto de sangre, emerge de la selva. No hay celebración, solo cansancio. Sarra lo espera en la frontera. Hay un momento de conexión silenciosa, un reconocimiento mutuo de haber sobrevivido a algo terrible. Rambo no acepta la invitación a quedarse, ni el agradecimiento efusivo. Simplemente se da la vuelta. El camino solitario lo llama de nuevo, sabiendo que, aunque ha traído paz a esos pocos, la paz para él mismo sigue siendo una promesa lejana, enterrada bajo las capas de su propia historia violenta. Se aleja, volviendo a la quietud de las montañas, un espectro que la guerra nunca dejó ir del todo. El John Rambo que habita las estribaciones de Arizona es un hombre esculpido por el trauma, más estatua que persona, cuyos músculos recuerdan batallas que su mente intenta borrar. La soledad no es una elección, sino una consecuencia directa de haber sido el soldado perfecto, una herramienta de guerra que el país olvidó tan pronto como cesaron los disparos. Sus manos, que antes manejaban ametralladoras pesadas con la precisión de un cirujano, ahora solo buscan la sencillez de un lazo de cuerda o el filo de un machete para desollar serpientes. Joan, la sabia anciana, es el ancla que lo mantiene unido a la tierra, un recuerdo vivo de las personas que, a diferencia de los oficiales y los políticos, nunca le pidieron que dejara de ser humano. Cuando los mensajeros de la iglesia aparecen, la invitación a cruzar la frontera hacia la pesadilla birmana se siente como una ofrenda envenenada. Rambo ve en esos jóvenes idealistas, como el ferviente Mako, una inocencia que le recuerda la ingenuidad con la que él mismo se alistó décadas atrás, antes de que la selva le enseñara el verdadero significado del infierno. Cede por una obligación ancestral, la que todo guerrero que ha visto demasiado maldad siente hacia los débiles. El viaje inicial es la calma antes de la tormenta, un espejismo que se rompe cuando los soldados del Tatmadaw, esos fantasmas vestidos de uniforme con una crueldad sin límites, capturan a los misioneros. La negativa de Michael a darse por vencido golpea una fibra sensible en Rambo. Este no es un rescate militar, es una penitencia personal. Al aceptar, Rambo se compromete a revivir el peor periodo de su vida, aquel en el que cada paso en la jungla era un acto de fe ciega. La llegada del equipo de rescate mercenario, liderado por Lewis, subraya la brecha generacional y filosófica. Lewis y sus hombres son profesionales pagados, con equipo moderno, pero les falta la sabiduría salvaje de Rambo. Él, un veterano cuyo entrenamiento se forjó en las condiciones más extremas, desprecia su confianza excesiva. Rambo se mueve con la economía de movimiento de un depredador que sabe que cada error se paga con sangre, y su arco y flecha son su declaración de principios, matar eficientemente, silenciosamente, dejando solo el rastro de la muerte natural. La incursión en Birmania es un viaje a través de la historia oral de la atrocidad. Rambo no solo ve la destrucción, la huele, la siente bajo sus botas. Cuando logran sacar a los rehenes, la emboscada es un recordatorio brutal de que la jungla no perdona la euforia. La muerte de Lewis y el resto del equipo es rápida y brutal, dejando a Rambo como el último custodio de la vida de esos inocentes. El mercenario cae por su propia arrogancia, Rambo sobrevive por su conocimiento íntimo de la muerte. El cautiverio es el punto de inflexión. Ser atado ante el coronel Kiapsin, un oficial que personifica la tiranía organizada, reaviva las llamas de la ira reprimida. Ver la tortura de los misioneros es presenciar una repetición de los horrores que se creía haber dejado atrás. La liberación no es un escape, es una erupción volcánica. Rambo se convierte en el espíritu de la venganza, y su manejo de la violencia es tan íntimo como aterrador. No busca la victoria, busca la aniquilación total de aquello que representó el sufrimiento de sus compañeros caídos. Al asegurar la huida de Sarra y los demás, Rambo cumple su pacto. Pero su salida de la base birmana no es un acto de alivio, sino de purificación forzada. Su ataque final a la guarnición es un acto de nihilismo funcional, la única forma en que sabe cerrar un capítulo.
El enfrentamiento final con Kiap Sin no necesita palabras, es la colisión del guerrero liberado contra el tirano atrapado. Cuando sale del fuego y el humo, Rambo no es un héroe, es un fantasma cansado que ha cumplido una tarea desagradable. Sarah ofrece un futuro, un respiro, pero Rambo no puede aceptar la normalidad. Ha pasado demasiado tiempo en el borde del abismo. Su regreso a la quietud de las montañas no es un final feliz, es la aceptación melancólica de que su lugar está donde el mundo se quiebra, siempre listo para volver a tomar el camino en solitario, porque la guerra, al final, nunca lo dejó ir a él. El rostro de John Rambo, surcado como un mapa antiguo de cicatrices y resiliencia, revela la carga de ser el soldado que nunca pudo regresar del todo a casa. En su retiro en Arizona, cada amanecer es un recordatorio de que la paz es un privilegio que él nunca ha merecido. Sus manos, firmes en el manejo de herramientas agrícolas, son las mismas que una vez sostuvieron el peso de naciones en conflicto. La amistad con Joan es un puerto seguro, un oasis de entendimiento no verbal donde la mirada basta para comunicar el dolor acumulado. La súplica de los misioneros, encabezados por Mako, despierta en él una memoria incómoda, el deber de proteger a aquellos que creen en un mundo mejor, un mundo por el que él mismo luchó y que ahora le parece una ficción distante. El cruce de la frontera hacia Birmania no es solo geográfico, es un descenso a la zona gris donde la moralidad se disuelve en la pólvora. Rambo acepta porque el idealismo joven de Mako le exige honrar los sacrificios del pasado, incluso si eso significa sacrificar su propia tranquilidad presente. La captura de los misioneros por el Tatmadaw es la confirmación de que la jungla birmana es un eco mucho más oscuro de Vietnam. Rambo se prepara, no como un militar, sino como una fuerza de la naturaleza. Su equipo de rescate, liderado por el profesionalismo distante de Lewis, choca con la metodología intuitiva de Rambo. Lewis confía en el fuego y la logística, Rambo confía en la sombra y el silencio. El arco compuesto, arma que requiere paciencia y una puntería casi sobrenatural, se convierte en la extensión de su propia voluntad de no contaminar el aire con el estruendo innecesario de una guerra a gran escala, reservando la furia para el momento exacto. La incursión es una danza macabra entre la selva y la muerte. Cada cuerpo que Rambo derriba con precisión silenciosa es una pequeña victoria contra el caos. La empatía que muestra hacia los aldeanos masacrados es tenue, casi una resonancia espectral de la empatía que el mundo le negó a él. Cuando logran el rescate y la emboscada posterior destruye al equipo de Lewis, la muerte del mercenario es una lección brutal, la arrogancia del poder occidental no sobrevive al salvajismo sin alma. Rambo queda solo con los supervivientes, y en sus ojos no hay pánico, sino la fría determinación de un hombre que ha vivido en el peor escenario innumerables veces. El confinamiento y la tortura bajo el mando del coronel Kiap Sin son el detonante final. Rambo observa cómo la crueldad organizada intenta quebrar la fe de los inocentes, y en esa imagen, él ve su propia fragilidad de décadas pasadas. Su escape no es estratégico, es una liberación de energía reprimida, una explosión de rabia justa contra la injusticia absoluta. El baño de sangre subsiguiente es una purga necesaria, cada enemigo caído es un demonio personal exorcizado. Al llevar a Sarah y a los misioneros a salvo, Rambo se ha redimido momentáneamente a sí mismo, no a su nación. El adiós a Sarah es cargado de un respeto no hablado, ella comprende que él no puede simplemente volver a la normalidad, porque la normalidad le resulta ajena, inmerecida. Al emprender el camino de regreso a las montañas de Arizona, la silueta solitaria de Rambo se funde con el paisaje. No hay triunfo en su paso, solo la aceptación de su destino, ser el guardián eterno de los márgenes, el guerrero que siempre estará preparado para volver a la oscuridad, porque el verdadero hogar que busca, la paz interior, es la única frontera que aún no ha logrado cruzar. El regreso a la cabaña en Arizona es un regreso al silencio ensordecedor. Rambo se despoja de los restos de la jungla birmana, pero el olor a sangre y pólvora se adhiere a su piel de una manera que ninguna ducha puede limpiar. La tierra seca de su rancho parece inmensamente vasta, pero a la vez demasiado pequeña para contener el peso de lo que ha visto y lo que ha hecho. La soledad se intensifica, ya no es solo una elección de vida, sino una cuarentena autoimpuesta tras la carnicería. Ha cumplido su misión, ha pagado su deuda con el deber, pero el espectro de la guerra se ha fortalecido con este nuevo capítulo.
Joan lo observa desde la distancia, sus ojos sabios perciben que este Joan no es el mismo que regresó de su última cacería de serpientes. Hay una nueva dureza, una resignación más profunda mezclada con la furia residual. Rambo se sienta en el porche, el arco en el suelo a su lado, contemplando la inmensidad del cielo desértico. Piensa en el joven Mako, cuya fe fue destruida por la realidad, y en Sarah, cuyo coraje le recordó vagamente la humanidad que él creía haber perdido. Han sobrevivido, pero ¿a qué costo para él? Los días se funden en una rutina monótona de supervivencia. La necesidad de estar preparado es constante, una lección grabada a fuego por el Tatmada'a. El mundo exterior, con sus noticias y sus constantes llamadas a la acción, se siente lejano e irrelevante. Rambo no busca redención en la fe o en la sociedad, su redención reside únicamente en la capacidad de su cuerpo y mente para enfrentar el mal cuando se le presenta. Es el último eslabón de una cadena de guerreros silenciosos, destinado a operar fuera de las leyes y las medallas. Finalmente, se levanta. El aire caliente del desierto es familiar, reconfortante en su aspereza. Toma el cuchillo y, en lugar de empuñarlo como un arma, lo usa para afilar una estaca de madera. No está planeando una nueva misión, está reafirmando su conexión con lo elemental, con la capacidad de fabricar sus propias herramientas para la supervivencia. Sabe que, aunque los caminos de la civilización parecen cerrados para él, su pericia y su instinto son un recurso inagotable. Si la guerra llama de nuevo, ya sea desde las sombras de un país lejano o desde el corazón de su propio desasosiego, John Rambo estará listo, esperando en el silencio de las montañas, un monumento viviente a la violencia necesaria y al exilio autoimpuesto. El verdadero retiro es imposible, solo hay pausas entre batallas. El regreso a la cabaña en Arizona es un retorno al silencio ensordecedor. La sombra de Birmania se ha instalado permanentemente en su alma, un recordatorio de que, para algunos, la guerra no es un evento, sino una condición permanente del ser. El aire del desierto, tan seco y vasto, se siente como un sudario sobre John. Vuelve a sus rutinas, reparando la cerca, el movimiento rítmico una pobre imitación de la disciplina militar que una vez lo definió. Se niega a ver las noticias, sabe que el mundo estará hablando de la masacre, de los mercenarios caídos, pero no hay espacio para el debate público en su mente estrecha y enfocada. Lo que hizo en Birmania fue necesario, una limpieza de un horror que solo él podía ejecutar, pero el precio emocional es la erosión lenta de su propia capacidad para sentir algo más allá de la alerta constante. Joan, con su paciencia ancestral, le deja comida en la puerta de la cabaña sin hacer preguntas. Ella comprende la naturaleza cíclica del trauma de Rambo. Él no puede parar de ser un soldado porque la guerra, en su visión, es el estado natural del hombre y él es el único preparado para navegar sus profundidades. Para Rambo, el recuerdo del coronel Kiap Sin, sonriendo mientras se desmembraba un rehén, es más vívido que el rostro de Sarah. Es esa imagen del mal organizado lo que lo mantiene despierto, convencido de que si baja la guardia, ese mal florecerá sin oposición. Una tarde, mientras afila su cuchillo con una concentración casi meditativa, Rambo se da cuenta de que el exilio no es geográfico. No importa si está en Arizona o en la selva del sudeste asiático, siempre está al margen, observando el drama humano desde una distancia letal. La idea de aceptar el agradecimiento de Sarah o de integrarse a una vida pacífica es una fantasía que su subconsciente desecha inmediatamente. Él es un arma. Y las armas, cuando no están en uso activo, deben mantenerse listas y limpias. El cuchillo queda perfectamente afilado, un espejo oscuro bajo el sol poniente. Rambo no está preparando una trampa para una serpiente, está preparando su mente para la próxima interferencia. Mira hacia el horizonte, donde las montañas se elevan como barreras infranqueables. Sabe que el eco de la violencia es un imán. No busca activamente el conflicto, pero su reputación, tejida con sangre y supervivencia, precede a sus movimientos. John Rambo se sienta en la oscuridad creciente, no esperando la paz, sino esperando el momento en que deba volver a ser la fuerza bruta que el mundo necesita y luego, inevitablemente, volverá a olvidar. Su existencia es una promesa incumplida de retiro, un vigilante perpetuo en el umbral del infierno. El peso del pasado reciente se asienta sobre él como la humedad sofocante de la jungla. Rambo, ahora,
dedica sus días a una autodisciplina casi religiosa. Cada tarea, desde asegurar el perímetro de su propiedad hasta el mantenimiento meticuloso de sus pocas armas, se realiza con una precisión que bordea la obsesión. La quietud de Arizona contrasta brutalmente con el caos que acaba de dejar atrás. Piensa en los cuerpos que dejó en Birmania, no con remordimiento por la matanza en sí, sino con la frustración de que la violencia siempre deja restos, siempre requiere una respuesta más extrema. Joan, que representa la única conexión real que le queda con una vida anterior a la guerra, nota el cambio más sutil. Joan no habla, pero su cuerpo irradia una tensión que antes solo se veía justo antes de un enfrentamiento a gran escala. Ella le trae un guiso simple, él lo come mecánicamente. No hay espacio para la complacencia. Rambo recuerda las palabras finales de Sarah, el breve atisbo de conexión humana, y por un instante, se permite sentir el aguijón de lo que pudo haber sido. Pero esa sensación es traicionera, un lujo que un hombre como él no puede permitirse. El afecto conduce al apego, y el apego es una vulnerabilidad que el Tatmada'n no habría perdonado. El mundo sigue girando, y Rambo sabe que en algún lugar, el mal que acababa de diezmar en Birmania ya está germinando de nuevo, mutado. Su mente, entrenada para la guerra continua, no puede desconectarse. La familiaridad de su entorno, el olor a cuero viejo, el polvo rojizo, es un paliativo temporal, pero no una cura. Él es el resultado de una maquinaria militar que lo perfeccionó y luego lo desechó, esa maquinaria sigue operando dentro de él. Al caer la noche, se sienta bajo las estrellas, no para meditar sobre la vida, sino para revisar mentalmente las rutas de escape y los puntos ciegos de su propia guarida. Ion Rambo no está retirado, está en espera. Es el último recurso, el hombre al que nadie quiere llamar, pero que sabe que inevitablemente tendrá que hacerlo cuando el horror supere la capacidad de respuesta de los hombres normales. Su soledad es su arsenal más potente, un campo de entrenamiento sin fin. El aislamiento autoimpuesto se convierte en una segunda piel para Rambo. Las jornadas se consumen en el taller improvisado de su cabaña, donde el metal frío y la madera áspera son sus únicos interlocutores honestos. Cada herramienta que restaura o afila es una extensión de su propia necesidad de estar siempre funcional, listo para el desgarro. La memoria de la jungla birmana no se desvanece con el sol de Arizona, por el contrario, se intensifica en la quietud, transformándose en un zumbido constante bajo la superficie de su conciencia. No son las imágenes de los caídos lo que lo atormenta principalmente, sino el recuerdo de su propia eficiencia brutal, la máquina de matar que activó sin dudar. Joan, aunque silenciosa, es la cronista no oficial de su tormento. Ella nota cómo Rambo evita el espejo, quizás temiendo ver en sus propios ojos la mirada vacía de los soldados que eliminó. La comida que le deja es un acto de piedad, un reconocimiento tácito de que su sacrificio, el de vivir sin el consuelo de la normalidad, aún no ha terminado. Rambo, por su parte, apenas registra su presencia, sumido en un estado de hipervigilancia perpetua. Si un sonido en el bosque lo sobresalta, no es miedo, sino la vieja reacción del soldado que sabe que la seguridad es una ilusión tejida con la sangre de otros. La conexión con Sarah, esa breve chispa de humanidad ofrecida en la frontera, permanece como un fantasma persistente. Él la recuerda no por su belleza o su bondad, sino porque ella fue un testigo imparcial de su capacidad para actuar cuando el mundo se había rendido. Sin embargo, la calidez de esa posibilidad de conexión es rechazada instintivamente, aceptar afecto sería construir una pared que él mismo tendría que derribar cuando la próxima llamada lo arrastre de vuelta a las sombras. Él es un elemento disruptivo, no un constructor de hogares. Rambo se acerca al borde de su propiedad, observando el camino de tierra por el que llegó, el mismo camino que lo alejó de la última guerra. El sol comienza a descender, pintando el cielo con tonos rojos y anaranjados que irónicamente recuerdan la sangre derramada. Se reafirma en su postura, no es un hombre que elige la guerra, sino un hombre que es convocado por ella. Su soledad no es un refugio, sino un puesto de avanzada. Mientras el último rayo de luz desaparece, John Rambo está perfectamente quieto, un depredador esperando en la oscuridad, sabiendo que el mundo siempre necesitará a alguien dispuesto a ensuciarse las manos con la violencia más oscura, y él, el viejo fantasma de Vietnam, es el único que puede responder a esa llamada sin quebrarse por dentro.
El polvo del desierto se adhiere a su piel como una segunda capa de armadura, una costra que sella las heridas visibles e invisibles. John Rambo se mueve por su pequeño dominio con la economía de movimiento de un animal en su territorio, cada paso calculado para no alertar a lo que no está allí. La rutina es su única forma de mantener a raya el torbellino interno. Afila cuchillos, no porque espere un ataque inminente, sino porque la acción repetitiva es el único ritual que calma la memoria del fuego y la pólvora. Los recuerdos de Birmania no son flashes, son una contaminación constante, como un veneno de lenta absorción que tiñe cada pensamiento. Joan, la matriarca silenciosa, observa la esterilidad de su existencia. Ella sabe que ha ayudado a enterrar a un hombre, pero el guerrero resurgió más implacable que antes. Rambo ya no parece buscar el perdón, parece haber hecho las paces con su propia naturaleza destructiva. Cuando se sienta en el porche al atardecer, no mira las estrellas buscando consuelo, sino el horizonte buscando amenazas. La inocencia de Michael y el coraje desesperado de Sarah han quedado relegados a simples variables en su ecuación de supervivencia. Él hizo lo que tenía que hacer, y el mundo seguirá siendo un lugar horrible. No hay espacio para el idealismo renovado. El cuchillo, esa extensión de su mano, está ahora pulido hasta el brillo, reflejando el cielo que se oscurece. Rambo no está fabricando una trampa para un animal salvaje, está calibrando su propia reacción. Se siente como si el tiempo se hubiera ralentizado desde que regresó, permitiéndole saborear la anticipación. Sabe que la llamada no vendrá por teléfono ni por la televisión. Vendrá en la forma de un sonido equivocado, una sombra que se mueve demasiado rápido, o tal vez, simplemente llegará en el eco de su propia mente exigiéndole que se prepare para el próximo ciclo de violencia. No hay un camino de vuelta a la paz. Solo hay periodos de recarga entre las misiones impuestas por su propia historia. Él es la cicatriz que nunca cicatriza, y en esa perpetua disposición al combate reside, irónicamente, su única forma de paz inestable. El tiempo en el rancho no transcurre, simplemente se acumula, como capas de sedimento sobre una excavación arqueológica. John Rambo respira el aire seco, un aire que carece de la humedad espesa y el olor acre de la muerte reciente en el sudeste asiático, pero que no logra disipar el hedor persistente en su alma. La cabaña es un búnker, un lugar donde la única decoración es la necesidad. Su mantenimiento es obsesivo, cada tabla, cada ventana, es inspeccionada como si esperara una incursión del Tatmadaw en cualquier momento. Es la rutina del soldado que sabe que el enemigo no es solo externo, sino también la relajación. Joan, con su sabiduría arraigada en la tierra, apenas intenta interactuar más allá de la provisión de sustento básico. Ella comprende que Rambo no está en casa, está en un limbo operacional. Los ojos de Rambo, fijos en el horizonte polvoriento, no buscan la belleza de la puesta de sol, sino las irregularidades del terreno, los patrones rotos que delatarían la presencia de alguien más. Ha desechado cualquier atisbo de culpa por la matanza en Birmania, la barbarie que enfrentó exigió una respuesta igualmente bárbara para poder sobrevivir. En ese entendimiento, encuentra una forma distorsionada de absolución. La conexión con Sarah, aunque fugaz, deja una marca más profunda que la experiencia con los mercenarios. Ella representaba la vida que le fue negada, un mundo donde el coraje no se mide en bajas, sino en la capacidad de construir. Pero Rambo rechaza activamente esa visión. Aferrarse a la esperanza es construir una trampa para sí mismo. Su existencia es ahora puramente reactiva. Si empuña el cuchillo, es para defender un perímetro, no para reclamar un futuro. Se acerca al establo y observa su equipo de supervivencia, los arcos y las pocas municiones que conserva. No están guardados, están listos. La preparación es su plegaria. Él es la encarnación de la verdad incómoda de que hay horrores en el mundo que no se resuelven con diplomacia o leyes, sino con una fuerza que la sociedad prefiere ignorar hasta que es demasiado tarde. Rambo no espera ser convocado, espera el momento en que el silencio se rompa por la única frecuencia que su ser reconoce, la llamada a la aniquilación del mal absoluto. Su retiro es una ilusión, una pausa tensa antes del próximo acto en el teatro interminable de su propia guerra personal. El crepúsculo en Arizona pinta las montañas de un color morado amenazador, un tono que Rambo reconoce de las noches oscuras en la jungla.
La quietud de su rancho, que debería ser un bálsamo, se siente como una cámara de eco para los gritos que no pudo silenciar en Birmania. Se mueve por la cabaña, y el crujido de la madera bajo sus botas parece demasiado fuerte, una confesión sonora de su presencia en un mundo que prefiere olvidarlo. El mantenimiento de sus herramientas se ha vuelto ritualístico, cada flecha debe ser perfectamente recta, cada hoja del cuchillo debe cortar el aire sin resistencia. Es una forma de canalizar la energía residual de la masacre, transformando la adrenalina en pulcritud mecánica. Joan le deja provisiones, entendiendo que la comunicación ahora es puramente transaccional. Su mirada hacia él es de compasión cansada, ella ve al fantasma que ha regresado de su última incursión, más marcado, menos dispuesto a fingir que el mundo exterior es seguro. Rambo, a su vez, apenas registra su bondad, su mente está demasiado ocupada mapeando líneas de visión y posibles puntos de entrada. La moralidad de la misión ya no es un tema de debate interno, fue una necesidad brutalmente ejecutada. La única verdad que acepta es que el mal existe en formas tan concentradas como el coronel Kiap Sin, y solo una respuesta similar de violencia extrema puede neutralizarlo temporalmente. La memoria de Sarah es la más difícil de manejar. Ella no era una guerrera, pero poseía una tenacidad que Rambo asociaba con los hombres que respetaba. Pensar en ella implica contemplar una vida donde su presencia no sea una amenaza o un lastre. Es un pensamiento que descarta con la misma rapidez con la que descartaría una munición defectuosa. El apego es una debilidad que el desierto, y más aún la jungla, castiga sin piedad. Él pertenece a la periferia, a los lugares donde los gobiernos no se atreven a enviar a sus soldados oficiales. Una noche, mientras observa la luna solitaria, Rambo siente la familiaridad opresiva de la espera. Sabe que no vivirá en paz. La paz es para los que pueden olvidar. Él no puede. Su vida se ha convertido en un ciclo eterno de alerta y respuesta. No está esperando una nueva misión formal, está esperando que el desequilibrio del mundo requiera una fuerza desproporcionada, y él será esa fuerza. Se sienta en la oscuridad, el rifle en posición de descanso junto a él. Su existencia es un testamento sombrío, para algunos, el servicio nunca termina, simplemente cambia de uniforme y de escenario. El silencio del desierto se ha vuelto un depredador más astuto que cualquier soldado birmano. John Rambo lo siente en el zumbido constante detrás de sus tímpanos, una sinfonía de ecos de disparos y gritos que solo cesa cuando se sumerge en la labor física más agotadora. La cabaña, que una vez fue su refugio, ahora parece una jaula de exhibición donde él, la bestia entrenada, espera ser liberada o simplemente desmantelada por el tiempo. Se niega a tirar las ropas ensangrentadas de Birmania, las mantiene guardadas en una caja de metal, no como trofeos, sino como recordatorios físicos de la realidad que ha abrazado. Él es un instrumento de destrucción diseñado para operar más allá de las líneas rojas de la moralidad. Joan se acerca con cautela. Su rostro, un pergamino arrugado por el sol, irradia una tristeza profunda que Rambo, por primera vez, no puede ignorar del todo. Ella no le ofrece palabras de consuelo, sino una taza de café negro, caliente y amargo, como el único lenguaje que ambos entienden, supervivencia pura. Rambo la mira fijamente, en sus ojos cansados, ve el eco de los inocentes que no pudo salvar en sus guerras pasadas, aquellos que dependían de una humanidad que él no poseía en plena capacidad. El rescate de Sarah y los misioneros no lo ha redimido, simplemente ha cerrado un expediente particularmente sangriento. La memoria de la tortura infligida por Kiap Sin actúa como un purgante constante, asegurando que Rambo nunca caiga en la complacencia. Piensa en la indiferencia con la que el mundo lo olvidó tras Vietnam, y como esa misma indiferencia es lo que ahora lo libera para actuar en Birmania. La sociedad condena la violencia, pero secretamente depende de hombres como él para limpiar sus rincones más oscuros. Rambo acepta su papel con una resignación glacial. No hay heroísmo en él, solo la fría lógica de la respuesta necesaria a la amenaza extrema. Una noche, Rambo sale al exterior. La luna ilumina el paisaje árido, haciendo que las sombras parezcan entidades vivas. Saca su cuchillo de combate, el que usó para acabar con el coronel, y lo sostiene. El metal frío le devuelve una imagen distorsionada, un hombre roto, esculpido por el dolor, que no puede coexistir con la paz. No tiene un plan,
ni un destino. Solo tiene un estado perpetuo, listo. La guerra no es algo que él busca, es el único aire que sabe respirar. Si un día suena el teléfono, o si un extraño se aventura demasiado cerca, Rambo estará allí, moviéndose de las sombras del desierto a la oscuridad del conflicto, el soldado eterno que no puede morir, ni puede vivir. El viento del desierto se levanta, levantando espirales de polvo rojo que se adhieren a las botas de Rambo, cubriendo la poca evidencia de su última matanza. El rancho ya no es un hogar, sino una estación de reabastecimiento, un lugar donde la maquinaria de matar se revisa y se pone a punto antes de ser enviada de nuevo al frente invisible. Rambo realiza sus ejercicios de supervivencia, no por necesidad inmediata, sino para mantener la conexión entre su mente y su cuerpo, una comunión que debe ser perfecta cuando la adrenalina inunde sus venas. Cada músculo tenso es un ladrillo en el muro que intenta mantener fuera la cacofonía de las almas perdidas de Birmania. Joan, en sus breves apariciones, irradia una mezcla de pena y respeto incondicional. Ella ha visto el rostro de la guerra en él hasta tal punto que ya no lo juzga, simplemente lo observa como se observa un fenómeno natural, poderoso e incontrolable. Ella le deja café y pan seco, sabiendo que Rambo no necesita más, necesita menos ruido. Él percibe su preocupación como una debilidad ajena, un lujo de la vida civilizada. En sus interacciones, no hay palabras reconfortantes, solo el asentimiento breve y duro que significa, he sobrevivido un día más. La tortura de Kiap-Sin resuena con una claridad aterradora. Rambo no teme a la muerte, teme a la violación de su voluntad. Ver el rostro del coronel, esa máscara de sadismo institucionalizado, le recordó que hay fuerzas en el mundo que no pueden ser detenidas por la ley, solo por una fuerza igualmente absoluta y sin concesiones. Esta convicción es su único ancla moral. No lucha por la bandera, ni por la justicia abstracta, lucha porque, de no hacerlo, el mal organizado ganará terreno. Al caer la noche, Rambo se sienta en el umbral de su cabaña, el arco desarmado a su lado. No hay paz en la inmensidad estrellada, solo el recordatorio de cuán pequeño es él, y cuán vasto es el sufrimiento que acecha en las fronteras del mundo. Sabe que el mito de Rambo, el Salvador solitario, es una leyenda tóxica que se alimenta de su propio trauma. Pero es el único mito que puede vivir. No se prepara para el retiro, se prepara para la inevitabilidad. La próxima vez que se levante de este silencio, lo hará con la misma fría determinación. Ion Rambo es el último recurso de la humanidad contra sí misma, y su hogar es el campo de batalla eterno. La quietud del rancho se ha transformado en una tensión subterránea, como la presión acumulada antes de un temblor. John Rambo dedica las mañanas a patrullar los límites de su propiedad, no con el paso despreocupado de un terrateniente, sino con la cadencia medida de un centinela en una zona de conflicto activo. Cada silbido del viento entre los cactus es analizado, clasificado y descartado, una rutina de descarte mental para filtrar la señal del ruido. La memoria de Birmania se ha sublimado en su físico, la piel se ha vuelto más dura, el sueño más ligero, y su sistema nervioso funciona en una frecuencia demasiado alta para el mundo normal. Joan, desde la sombra del porche, observa la dureza esculpida en su mandíbula. Ella no le habla de los horrores que se rumorean en los noticieros sobre el caos en la frontera, porque sabe que Rambo desprecia el drama mediático. Su respeto por él reside en su verdad brutal. Él es el único que se atreve a enfrentar la oscuridad cuando es más densa. Cuando ella le deja carne seca envuelta en papel encerado, es un tributo a su capacidad de subsistir donde otros sucumbirían. Rambo toma el alimento, el único contacto físico permitido, y lo consume sin placer, solo por eficiencia. El recuerdo del rostro de Kiap-Sin es su mantra de alerta. Ver la crueldad despojada de toda justificación social, pura y operativa, le reafirma que su moralidad, si es que queda alguna, se ha reducido a un único mandamiento: aniquilar la amenaza organizada antes de que se propague. La inocencia de Sarah se ha convertido en un punto ciego peligroso. Él la recuerda no como una posibilidad de amor, sino como la prueba de su propia capacidad para sentir vulnerabilidad, un defecto que debe ser corregido. En las tardes, Rambo se sienta bajo el alero, el aire frío de la noche del desierto comenzando a descender. Saca el cuchillo y lo inspecciona bajo la luz tenue de una linterna. El filo no es solo una herramienta, es un espejo de su propia alma,
afilado, despojado de toda dulzura o redondez. No busca la calma, busca la certeza de que, si lo empuñara en ese instante, la muerte sería rápida y limpia. El retiro es una fantasía para los débiles. John Rambo es la respuesta final a una pregunta que el mundo se niega a hacer en voz alta: ¿quién se ensuciará las manos con la sangre que se necesita derramar para que otros duerman tranquilos? Él espera, no la paz, sino la próxima necesidad inevitable de su propia violencia. La revisión de Rambo de 2008, dirigida y protagonizada por Sylvester Stallone, trasciende la mera secuela o reinicio, es una meditación visceral sobre el costo del servicio, la obsolescencia del héroe y la naturaleza cíclica de la violencia. Stallone, cuyo nombre se ha fusionado inextricablemente con el de John Rambo, aborda esta entrega con una gravedad que dista mucho del patriotismo desenfadado de las primeras entregas. Aquí, el personaje ya no es el joven traumatizado buscando paz, sino una sombra, un fantasma que habita los márgenes de la sociedad que lo creó y luego lo abandonó. El telón de fondo, la Tailandia de 2008, sirve como un contraste irónico. Rambo vive en un mundo que ha avanzado tecnológicamente, pero éticamente sigue estancado. Su existencia solitaria, marcada por la captura y venta de serpientes venenosas, es una metáfora de su propia existencia, acecha en las profundidades, esperando el veneno necesario para sobrevivir o para infligirlo. La quietud de su vida es interrumpida por la petición de Michael Burnett, un joven idealista que busca ayuda para llevar suministros médicos a los refugiados birmanos, víctimas de la brutalidad del régimen militar conocido como el Tatmadaw. La negativa inicial de Rambo es crucial. No es pereza, sino un profundo entendimiento de la naturaleza de lo que se le pide. Él sabe que el altruismo simple no sobrevive al infierno de la guerra. Su posterior decisión de involucrarse, impulsada en parte por la intervención de la misionera Sarah Miller, lo devuelve a un entorno que reconoce: el pantano, la selva, el teatro de operaciones donde la moralidad se disuelve en la necesidad. La construcción del personaje de Stallone es deliberada. A sus 60 y tantos años, el físico del actor es una obra de arte esculpida por el tiempo y el entrenamiento metódico, fiel a la disciplina que siempre ha caracterizado sus papeles de acción. Esta encarnación de Rambo es más rugosa, menos pulida que la versión de los 80. Sus ojos llevan el peso de Vietnam, de las misiones fallidas y de la incomprensión de un país que lo convirtió en arma y luego lo devolvió roto. Stallone, quien en sus inicios tuvo que luchar contra el escepticismo de Hollywood para conseguir el papel de Rocky Balboa, entiende íntimamente la lucha del marginado y proyecta esa lucha en Rambo. Cuando Rambo se une al grupo de mercenarios que deben escoltarlo hasta la zona de conflicto, la película establece una dicotomía fascinante. El grupo, liderado por el pragmático Lewis y compuesto por veteranos de conflictos modernos, representa una guerra mediada por la tecnología y la distancia emocional. Rambo, en cambio, encarna la guerra en su forma más sucia y personal. Su equipo es rudimentario, basado en el conocimiento del terreno y la eficiencia letal. La incursión inicial es un desastre calculado. El grupo es capturado y torturado por el ejército birmano. Es en este punto donde la película se transforma irrevocablemente. Lo que sigue no es una operación de rescate, es una masacre, una purga. Stallone no filma el combate como una danza coreografiada, sino como un acto brutal de supervivencia y venganza. La violencia no es estilizada para el entretenimiento pasivo, es cruda, pesada y final. Cada bala, cada cuchillada, resuena con la frustración acumulada de décadas de guerra no resuelta. La famosa secuencia de la persecución en bote y la subsiguiente confrontación final en el poblado son ejemplos de un cineasta tomando el control total de su visión. Stallone, influenciado por el cine bélico clásico, donde la acción sirve al drama existencial del combatiente, desata una furia que es tanto redentora como destructiva para Rambo. No está luchando por la bandera, está luchando por la dignidad de las víctimas y, en un sentido profundo, por su propia necesidad de propósito. El final es elocuente. Después de la carnicería, Rambo no es recibido con honores. Regresa a la casa solitaria en la frontera. Sarah Miller, la conexión humana que lo sacó del retiro, le ofrece un gesto de entendimiento. El último plano, donde Rambo camina hacia la selva, no sugiere un futuro brillante o una reintegración.
sugiere un ciclo continuo. Rambo sigue siendo un instrumento de violencia, uno que solo encuentra paz cuando está activamente involucrado en la destrucción del mal manifiesto. Es un personaje que solo puede existir en la periferia, el eterno guerrero al que su patria ya no sabe dónde colocar. Rambo de 2008 es, en esencia, el requiem de un soldado que nunca pudo desmovilizarse. La elección de locaciones y la atmósfera visual refuerzan la sensación de aislamiento. La selva tailandesa, exuberante y sofocante, se convierte en un personaje más, un laberinto verde que acoge a Rambo como un hijo pródigo. A diferencia de los bosques norteamericanos de las primeras películas, este entorno es ajeno y hostil, lo que subraya que Rambo no está en casa, sino simplemente en un lugar donde sus habilidades son relevantes. El diseño de sonido merece especial mención, el ruido de los disparos, el crujir de las ramas bajo las botas y, sobre todo, el silencio opresivo entre las confrontaciones, amplifican la tensión psicológica. No hay música épica constante, hay pausas que obligan al espectador a escuchar el sufrimiento. La ejecución de la violencia, que algunos críticos tacharon de excesiva, debe entenderse en el contexto de la psique del personaje y la brutalidad del régimen birmano. El Tatmadaw no es retratado como un enemigo genérico de película, sino como una fuerza deshumanizada, entrenada para la tortura y la aniquilación. Cuando Rambo desata su furia, lo hace con la intención de erradicar esa deshumanización. Sus métodos, aunque extremos, son una respuesta directa a la tortura que su equipo mercenario sufre. Hay una venganza empática en sus acciones, él se ve reflejado en el destino de los inocentes que intentaba salvar. El contraste entre los mercenarios contratados y Rambo es fundamental para entender la tesis de Stallone. Los mercenarios, aunque competentes, dependen de la logística y de las reglas tácitas de la guerra moderna. Luis, su líder, busca una salida, un rescate limpio. Rambo, en cambio, no busca rescatar, busca aniquilar la amenaza. Esta diferencia se manifiesta en el equipo, ellos llevan tecnología sofisticada, él lleva cuchillos, arcos y una conexión visceral con el arte de matar, perfeccionado a lo largo de décadas de conflicto. Es la diferencia entre la guerra televisada y la guerra personal. En cuanto a la interpretación de Stallone, se nota una economía de diálogo calculada. Rambo habla poco porque ya ha gastado todas sus palabras en Vietnam y en los años subsiguientes de silencio. Sus expresiones faciales, la mirada fija y cansada, dicen más que cualquier monólogo. Es un hombre que ha llegado a un punto de no retorno emocional. La carga que lleva no es solo la culpa de lo que hizo, sino la frustración de no haber podido cambiar el mundo con su sacrificio. Stallone, en su madurez actoral, utiliza el lenguaje corporal para transmitir la pesadez de su legado. El arco de Sarah Miller, aunque breve, es vital. Ella representa la bondad simple y la fe en la humanidad, el catalizador necesario para sacar a Rambo de su retiro. Su preocupación genuina es lo que hace que Rambo acepte la misión inicialmente, proporcionando una capa de humanidad que el personaje había enterrado profundamente. Cuando ella y Mako sobreviven, y Rambo observa el resultado de su baño de sangre desde lejos, se confirma que su salvación no es la suya propia, sino la de aquellos que aún creen en la posibilidad de un mundo mejor. Rambo es el escudo, no el habitante de ese mundo. La película cierra, entonces, no con una victoria gloriosa, sino con una resignación profunda. El camino de regreso a la granja, el cruce del río, es un rito de paso hacia una soledad renovada. Rambo no ha encontrado la paz, ha encontrado un último propósito que le ha permitido funcionar por un breve tiempo. La imagen final, la del guerrero dirigiéndose hacia el horizonte selvático, sugiere que el llamado de la violencia, su única forma de conexión con el mundo, es una condena eterna. Es el retrato de un héroe de guerra que, al igual que muchos veteranos históricos, nunca fue dado de baja por su propia mente. La decisión de Stallone de enfocar esta película casi exclusivamente en la acción cruda y la represalia funciona como un comentario meta sobre la propia mitología del personaje. Rambo, desde su concepción, ha sido un espejo de las ansiedades bélicas de Estados Unidos, pero en 2008, ese espejo refleja una sociedad desinteresada en el sacrificio. Al llevar a Rambo a una guerra que el mundo prefiere ignorar,
La película obliga al espectador a confrontar la realidad que la mayoría de las producciones de acción evitan, la absoluta fealdad del conflicto en el terreno. El personaje de Rambo en esta etapa es la personificación de la necesidad frente a la moralidad abstracta. Su entrenamiento como operativo de las fuerzas especiales, perfeccionado a través de años de vida en el exilio y la autodisciplina, lo ha convertido en una máquina de contención que solo se desata bajo una provocación extrema. Su maestría con el cuchillo de combate, una extensión literal de su voluntad, es exhibida con una precisión casi quirúrgica, contrastando con el uso indiscriminado de armas automáticas por parte de los soldados birmanos. Es una batalla entre el artesano de la guerra y el obrero de la masacre. La tortura infligida al equipo mercenario actúa como el punto de inflexión psicológico definitivo para Rambo. Ya no es una misión de escolta, es una liberación personal de la rabia reprimida. Observar el sufrimiento de los hombres, especialmente el destino del idealista Burnett y el pragmático Lewis, parece despertar en Rambo la memoria de su propia vulnerabilidad en el pasado. La famosa secuencia donde Rambo usa el lanzacohetes para eliminar al convoy es una liberación catártica filmada con una satisfacción casi nihilista. No hay júbilo en la victoria, solo la terminación necesaria de una tarea repulsiva. La ambientación de la frontera entre Tailandia y Birmania es clave. Es un espacio liminal, un lugar donde la ley formal no existe y solo rigen las leyes de la supervivencia tribal. Rambo opera mejor en estos márgenes, demostrando que su identidad no está ligada a ninguna nación, sino a la condición de ser un protector o un ejecutor fuera del sistema. Stallone, al elegir dirigir y protagonizar esta entrega, ejerce un control artístico absoluto sobre la narrativa de su creación, asegurando que el tono sombrío y la violencia sin concesiones se mantengan firmes, distanciándose deliberadamente del tono aventurero que incluso algunas de las secuelas anteriores habían adoptado. La relación con Sarah Mellor es fundamentalmente platónica y utilitaria para la trama. Ella es el anzuelo ético que justifica su regreso al campo, pero su supervivencia es la prueba de que la intervención de Rambo, aunque brutal, tuvo un resultado positivo en la cadena moral del mundo. Cuando Rambo se sienta en su granja al final, observando la selva, su quietud no es paz, es la pausa antes del próximo colapso. El agotamiento es visible en sus movimientos, en la forma en que carga su fusil o mira sus manos. Es la fatiga de un hombre que ha dedicado su vida a una labor que el mundo admira en el abstracto pero condena en la práctica. Rambo 2008 se consolida así no como una película de acción entretenida, sino como un oscuro estudio de carácter sobre la incapacidad de un guerrero para encontrar un retiro digno después de haber sido moldeado irremediablemente por el combate. El enfoque estilístico en la brutalidad también revela una madurez en la mirada de Stallone como director. Si bien las películas de acción contemporáneas a menudo dependen del montaje rápido y la cámara temblorosa para ocultar la coreografía, Rambo opta por una claridad aterradora en sus momentos culminantes. La violencia se presenta en tomas más largas y estáticas, obligando al espectador a procesar la carnicería en tiempo real. Este método no busca la adrenalina fácil, sino la incomodidad moral. Es una técnica que recuerda a ciertos filmes bélicos europeos de posguerra, donde el costo humano es la verdad ineludible del enfrentamiento. Rambo se convierte en un agente del destino, no un salvador sonriente. La iconografía del personaje se reafirma en esta entrega, pero con un matiz sombrío. El cabello largo y sucio, el pañuelo rojo gastado, son ahora menos símbolos de rebeldía juvenil y más los uniformes de un ermitaño. Su hogar en la selva, lejos de la modernidad, es su búnker psicológico. El pasado de Vietnam, que en First Blood era una herida abierta y en Rambo 2 una misión de rescate patriótico, aquí es una fuente de energía oscura. Es un combustible necesario para enfrentar una atrocidad contemporánea, demostrando que, para Rambo, el trauma no se cura, sino que se transforma en herramienta. La diferencia generacional entre Rambo y los mercenarios es una sutil crítica a la profesionalización de la guerra. Los mercenarios hablan de contratos, de seguros y de extracciones, mientras que Rambo solo entiende de supervivencia y lealtad a la víctima inmediata. Ellos son contratistas, él es un remanente tribal. Esta dicotomía se resuelve cuando el profesionalismo falla estrepitosamente ante la maquinaria genocida del ejército birmano. Solo la mentalidad de guerra total y la falta de escrúpulos que Rambo representa pueden contrarrestar tal maldad organizada.
Es irónico que el hombre considerado inadaptado por su propia sociedad sea el único calificado para luchar en las fronteras más olvidadas del mundo. El silencio de Rambo después del rescate es tan potente como la matanza anterior. No hay celebración, ni siquiera alivio. La única señal de que la misión ha terminado es su lenta retirada. Esta ausencia de catarsis es quizás la declaración más fuerte de la película. La violencia extrema no conduce a la paz interior, solo a la certeza de haber cumplido un último y terrible deber. Stallone, al despojar a su personaje de cualquier redención fácil o recompensa nacional, ofrece una visión desoladora pero honesta del soldado que solo encuentra propósito en el conflicto. Rambo se disuelve nuevamente en la sombra, esperando el próximo llamado, consciente de que su valor reside precisamente en su incapacidad para encajar. La dimensión casi religiosa de la violencia en la película subraya la desesperación del protagonista. Rambo no mata por placer sádico, aunque el resultado final sea ese, sino por una necesidad casi ritual de restablecer un orden roto. En muchas culturas, el guerrero tiene un papel liminal, oscilando entre la vida y la muerte para proteger a la tribu. Rambo adopta esta función en la frontera tailandesa, convirtiéndose en el chamán violento que expulsa a los demonios, el Tatmada'a, a través del sacrificio ritual de los invasores. Esta interpretación resuena con la carrera de Stallone, quien a menudo ha interpretado a figuras marginales que deben alcanzar una fuerza sobrehumana para defender ideales simples, desde el boxeo humilde de Rocky hasta la supervivencia pura de Rambo. Stallone infunde a este Rambo tardío una melancolía que solo puede provenir de saber que todas sus victorias son temporales y que el ciclo de conflicto es ineludible. El diseño de sonido y la atmósfera en las escenas de tortura son cruciales para justificar la posterior explosión. El sufrimiento de los mercenarios se presenta con una intimidad incómoda. No son solo gritos, son sonidos diseñados para penetrar la coraza emocional de Rambo. Esto activa su memoria muscular de combate y su sentido del deber hacia los indefensos, una conexión que el propio ejército estadounidense le inculcó y luego traicionó. El contraste entre la pulcritud técnica de los torturadores y el salvajismo visceral de la respuesta de Rambo enfatiza que la batalla no es entre ejércitos, sino entre la barbarie institucionalizada y la furia humana individual. La escena final en la que Rambo se enfrenta al fuego cruzado y emerge ileso, o casi invulnerable, es una licencia poética necesaria. Ya no es un hombre de carne y hueso, es una fuerza de la naturaleza, una encarnación del mito que él mismo ha llegado a representar. Es la culminación de su viaje de rechazo, ha sido rechazado por la sociedad, rechaza la paz y, al final, parece casi inmune a las leyes físicas que rigen a los hombres comunes. Cuando regresa a su granja y es recibido por Sarah, la interacción es mínima, casi un saludo entre dos fantasmas. Ella acepta su naturaleza sin juzgarlo, proporcionándole el único tipo de aceptación que él puede soportar, la que no requiere que cambie. El plano final, donde Rambo se adentra en la oscuridad de la jungla, no es un final abierto sino una afirmación de su destino. Es un hombre que ha encontrado su única forma de ser útil y, por lo tanto, su única forma de existir, en el himen entre la civilización y el caos. Stallone, al dirigir esta película, cierra el círculo de Rambo no con un acto de redención heroica hollywoodense, sino con una aceptación estoica de la maldición del guerrero eterno. Es una conclusión sombría que respeta la trayectoria del personaje, un hombre que lucha, vence y se retira al lugar de donde vino, porque ese es el único lugar donde su cicatriz y su habilidad tienen un valor intrínseco. La carga emocional de Rambo se manifiesta en su inmovilidad. Una vez que la carnicería cesa y los supervivientes son evacuados, Rambo no se une al tren de la victoria ni busca el reconocimiento que el público, quizás, esperaba. Se queda observando las secuelas, no con orgullo, sino con una fatiga que parece traspasar la pantalla. Su cuerpo, aunque capaz de una violencia asombrosa, parece pesar toneladas. Esta inercia posterior al clímax es fundamental. Stallone entiende que la verdadera batalla de Rambo no es la externa, sino la interna, y esa batalla nunca termina con la última bala. Es la soledad post-combate magnificada al extremo. El entorno de la granja, su santuario precario, está lleno de objetos que simbolizan su intento fallido de domesticación. Las herramientas de labranza, el cuchillo bien afilado pero reposando,
son intentos de integrarse en un ciclo de vida natural, pero el ambiente está saturado por el olor a pólvora y sangre que solo él puede percibir. Su interacción con Sarah Mellor en el desenlace es un acto de cortesía, no de intimidad. Ella le ofrece el calor humano que él no puede absorber, él le devuelve la vida que él mismo ha asegurado mediante el terror. Es un intercambio de extremos, la pureza del sacrificio por la pureza de la supervivencia. La película se convierte en una alegoría sobre la utilidad de las armas humanas en un mundo que prefiere delegar el conflicto a las máquinas o a ejércitos mercenarios anónimos. Cuando Rambo es llamado, es porque el conflicto ha escalado a un nivel donde la moralidad y los protocolos han sido abandonados por el enemigo. Rambo no opera bajo protocolos, él opera bajo la necesidad primordial de aniquilación. Esta necesidad es lo que lo hace efectivo, pero también lo que lo condena a la permanencia fuera de la sociedad civilizada. Su maestría con el arco, un arma primitiva y silenciosa, resalta su desconexión con la guerra moderna y su afinidad con una forma de combate más elemental y personal. Stallone, al enfrentar la realización de esta última aventura, parece estar haciendo las paces con el legado de Rambo. Le otorga un final sin redención fácil, un final que honra la tragedia del personaje. No hay un abrazo de la nación, ni un retiro a un campo de golf. Hay un retorno a la frontera, al lugar donde las reglas se diluyen y su existencia se justifica únicamente por su capacidad letal. El plano final, con el cuchillo que ha sido su compañero constante, parece sugerir que si bien la misión ha terminado, la herramienta sigue lista para ser usada, pues el hombre que la empuña no tiene otra identidad. Es la resignación de un guerrero que ha aceptado que su verdadero hogar es el campo de batalla, aunque ese campo de batalla se encuentre en el exilio geográfico y emocional. La crítica subyacente a la política exterior y la ceguera social que permea Rambo 2008 se articula a través de la indiferencia con la que la comunidad internacional trata la crisis en Birmania, un espejo sombrío de cómo Vietnam fue inicialmente ignorado. Rambo, el paria, se convierte irónicamente en el único actor dispuesto a enfrentar una atrocidad que las estructuras diplomáticas y militares formales consideran demasiado arriesgada o políticamente incómoda. Este dilema sitúa a Rambo en la tradición del antihéroe trágico, cuyo poder radica precisamente en su exclusión del sistema que lo formó. Su lucha se vuelve una purificación necesaria, un acto de fe brutal en la justicia que el derecho internacional ha fallado en proporcionar. La estética visual de la película, particularmente en la jungla birmana, utiliza la opresión ambiental para reflejar la claustrofobia mental de Rambo. El calor húmedo, la vegetación densa que dificulta la visibilidad, son obstáculos que solo un especialista en supervivencia como él puede navegar. Este entorno es hostil para todos, pero para Rambo es un retorno a un estado elemental, un lugar donde su experiencia supera la tecnología. Es notable cómo Stallone evita glorificar el armamento de última generación que poseen los mercenarios, en su lugar, exalta la artesanía de Rambo con el arco y las flechas explosivas, armas que requieren una conciencia del objetivo y una conexión física con el proyectil, en contraposición a la impersonalidad de un misil guiado. La caracterización de los antagonistas, aunque funcionalmente malvados, es clave para la intensidad emocional. Los soldados del Tatmadaán no son meros extras, su sadismo organizado, evidenciado en las escenas de captura y tortura, es el detonante emocional que justifica la respuesta desproporcionada de Rambo. Esta brutalidad extrema sirve como un ancla moral para la audiencia, el espectador, a pesar de la naturaleza gráfica de la venganza, se alinea con el deseo de Rambo de erradicar esa depravación. Es una justificación narrativa del horror, donde el mal absoluto exige una respuesta igualmente absoluta. El regreso de Rambo a su granja al final no es un cierre, sino una pausa tensa. La caminata a través del río, con el cuerpo maltrecho pero la voluntad intacta, es un bautismo y una reconsagración a su soledad. El gesto final de Sarah Mellor, al ofrecerle agua y dejarlo solo con su decisión, es la aceptación de su verdadera naturaleza. Rambo no se convierte en un hombre de campo, simplemente se quita el uniforme manchado de sangre y se prepara para el siguiente despliegue, sea este literal o metafórico. La película, al rechazar cualquier vislumbre de reconciliación social, confirma que John Rambo es y siempre será un arma viva, demasiado peligrosa para ser guardada y demasiado dañada para ser reparada. Su destino es la eterna periferia. La quietud que sigue a la masacre es ensordecedora,
un vacío emocional que John Rambo parece ocupar con una incomodidad palpable. No hay euforia en la supervivencia, solo el peso de la tarea completada. Este estado anímico refleja la comprensión de Stallone de que la violencia, para este personaje, no es una solución sino una compulsión. Cada acto letal lo acerca a un propósito momentáneo, pero lo aleja más de cualquier posibilidad de reintegración social. La imagen de Rambo observando el horizonte desde su destartalada propiedad, con el sol ocultándose tras la densa neblina de la selva, es la estampa del vigilante que ha cumplido su ronda, consciente de que la noche siempre regresa. El tratamiento de la edad y la resistencia física es otro punto nodal. Rambo no es el atleta invencible de las cintas de los 80, es un hombre mayor cuya fuerza reside en la terquedad y la experiencia encapsulada en cada cicatriz. Su capacidad para resistir el dolor y ejecutar movimientos complejos es creíble precisamente porque el guión y la dirección de Stallone hacen hincapié en el costo, se mueve con lentitud deliberada, y cada esfuerzo parece exigir un tributo. Esta encarnación madura de Rambo se conecta con la propia trayectoria de Stallone, quien, al prolongar su carrera en roles de acción física, ha tenido que luchar contra el tiempo, al igual que su personaje lucha contra el olvido y la obsolescencia. La interacción con los mercenarios, que actúan como un espejo temporal de la carrera militar, también merece un análisis más profundo. Ellos representan la guerra del siglo XXI, profesional, mediada, con reglas contractuales. Su fracaso catastrófico ante la brutalidad birmana demuestra la tesis de la película: cuando la guerra se reduce a su forma más primitiva, la civilización se desvanece y solo queda el instinto del guerrero absoluto, que es Rambo. Luis, el líder mercenario, representa la última esperanza de una salida ordenada, una extracción limpia, pero Rambo sabe que en ese infierno no hay limpiezas, solo destrucción total del mal. El simbolismo del río que cruza al regresar es un motivo clásico. Es una frontera, un bautismo de nuevo al mundo civilizado, pero en su caso, es una inmersión en la indiferencia. El agua lava la sangre visible, pero no la interna. Al dejar atrás a Sarah y a Michael, Rambo se asegura de que su legado inmediato sea la supervivencia de la inocencia, un pequeño punto de luz en su perpetua oscuridad. Sin embargo, él no puede compartir esa luz. Él debe volver al borde, al lugar donde su monstruosidad es la única defensa contra el caos. Rambo 2008 es, en última instancia, un requiem por la posibilidad de redención personal para aquellos que han sido forzados a convertirse en herramientas definitivas de destrucción. Su existencia se define por la necesidad de alguien más, y cuando esa necesidad se satisface, solo queda el vacío de su propia identidad. La película concluye con una imagen que es tanto un alivio visual como una condena existencial. El plano final, con John Rambo avanzando hacia la espesura de la jungla, no sugiere una aventura inminente, sino la aceptación de un destino ineludible. La jungla, que en las películas anteriores era un refugio temporal o un campo de batalla específico, aquí se fusiona con la psique del personaje. Es su hábitat natural porque es el único espacio donde la lógica social no se le aplica. Esta caminata final es la aceptación de su rol como el eterno protector marginado, el que opera más allá de las fronteras nacionales y éticas, allí donde el mal se manifiesta en su forma más pura y no mitigada. Stallone dota a este Rambo de una sabiduría brutalmente adquirida. A diferencia del joven airado de First Blood o del supersoldado de la secuela, este Rambo es un maestro de la economía del movimiento y la palabra. Su silencio es una forma de poder, cada gesto, cada mirada cansada, comunica una vida entera de fracasos diplomáticos y conflictos sin resolver. Es la personificación del veterano que regresa a casa solo para descubrir que la guerra ha viajado con él y se ha enquistado en su núcleo. La película, al ser dirigida por el propio actor, funciona como una autopsia a su creación, despojándola de cualquier barniz de fantasía patriótica y exponiendo el núcleo duro de trauma y necesidad. La violencia, aunque gráfica, funciona como un lenguaje. Es el único medio por el cual Rambo puede comunicarse eficazmente con el mundo que lo ha marginado. Cuando se enfrenta a los soldados birmanos, no está luchando por Estados Unidos, está luchando contra la anulación de la humanidad que él mismo ha llegado a proteger, incluso si esa protección es efímera y se logra a través de la carnicería.
Este concepto resuena con la frustración de Stallone como artista, quien a menudo ha tenido que recurrir a la fuerza bruta en pantalla para asegurar que sus historias, cargadas de corazón y lucha del underdog, sean tomadas en serio por el establishment de Hollywood. El contraste entre la misión inicial, entregar ayuda humanitaria, y el resultado final, una purga sangrienta, establece la ironía central de la película. La única forma de asegurar la supervivencia de la bondad es mediante la encarnación del horror. Rambo es la herramienta que la sociedad necesita cuando sus sistemas morales colapsan. Al final, cuando se aleja, deja atrás a Sarah Miller, el rostro de la esperanza que le dio el propósito. Ella representa el mundo que él defiende pero al que no puede pertenecer. Su regreso a la frontera es la confirmación de que el único retiro posible para un hombre como John Rambo es el límite entre el orden y el caos, un lugar donde su existencia como arma se justifica por la amenaza constante. Es una conclusión sombría, la de un héroe trágico que solo encuentra paz en la inminencia de la destrucción. La elección de ambientación en el sudeste asiático, lejos del suelo estadounidense, es fundamental para aislar a Rambo y, por extensión, al propio espectador de cualquier consuelo patriótico fácil. La selva birmana no es el campo de batalla ideológico de las películas anteriores, es un espacio de anarquía donde las reglas de la guerra moderna, con sus satélites y regulaciones, se disuelven. Esto permite a Stallone centrarse en la mecánica visceral de la supervivencia y la represalia. El hecho de que Rambo sea esencialmente un exiliado autoimpuesto en Tailandia refuerza su estatus como un hombre que ha perdido toda conexión formal con su nación de origen, operando ahora bajo un código moral puramente personal y reactivo. La narrativa se convierte en una parábola sobre la inutilidad de la bondad sin poder. La inocente solicitud de Sarah Miller para entregar medicinas es una idea admirable, pero condenada desde el principio en ese entorno. Rambo lo sabe, su vacilación inicial no es miedo, sino conocimiento profundo de que la compasión, sin una capacidad de defensa absoluta, es una invitación a la masacre. Cuando finalmente acepta, lo hace llevando consigo la única moneda de cambio que respeta el infierno, la fuerza letal sin restricciones. Este conocimiento sombrío es lo que define su carácter maduro. El espectador que busca el carisma ligero de un héroe de acción de los 80 se enfrenta a una película que deliberadamente niega esa satisfacción. La cámara a menudo se detiene en las consecuencias de los actos de Rambo, los cuerpos destrozados, la tierra quemada. Esto no es un espectáculo de destreza física para el deleite, sino la documentación de un especialista ejecutando su oficio bajo presión extrema. Stallone, al haber luchado toda su carrera por la credibilidad de sus personajes físicos, aquí utiliza esa credibilidad para explorar la fealdad inherente a la tarea de su personaje. Rambo es físicamente formidable, pero emocionalmente devastado. La secuencia de rescate, que es el corazón de la película, es una declaración de intenciones. Rambo no intenta una infiltración sigilosa o un rescate elegante, va a la guerra total. Utiliza el entorno, el fuego, el metal y el sigilo primitivo, combinando el entrenamiento de las fuerzas especiales con un fervor casi tribal. Esta aniquilación es presentada como un acto de limpieza, una erradicación necesaria de una plaga humana. Es la rabia acumulada del hombre olvidado por el sistema, dirigida hacia el mal más visible y tangible. Al final, cuando Rambo cruza el río, no hay celebración de la victoria. Hay una limpieza ritual y un regreso al silencio. La camaradería con los mercenarios es efímera, ellos eran medios para un fin, y una vez que cumplen su propósito, son desechados por la narrativa. Sarah Miller es la única que lo mira sin miedo ni juicio, reconociendo la bestia necesaria que ha actuado en su nombre. El regreso de Rambo a su granja, no para descansar, sino para esperar, sella su destino. Él es el amortiguador social, el arma que solo se desenvaina cuando el mundo civilizado se retira a mirar desde lejos. Su vida es una eterna espera en la frontera entre la utilidad y la irrelevancia. La decisión de Stallone de filmar esta entrega con una paleta de colores apagados y una iluminación contrastada subraya la sensación de que Rambo opera en un purgatorio visual, un espacio entre el mundo de la ley y el caos absoluto. La exuberancia de la selva tailandesa, aunque hermosa, se siente opresiva y húmeda, como si el aire mismo estuviera denso de peligro inminente.
Este diseño de producción se alinea con la necesidad del personaje de operar en entornos donde la civilización es una tenue capa superficial que puede romperse con el menor esfuerzo. Rambo no busca la comodidad del hogar, busca el territorio donde sus habilidades, desechadas en la sociedad estadounidense, se convierten en la moneda de mayor valor. El arco de Rambo en 2008 es el de la aceptación de su propia monstruosidad como un servicio necesario. Ya no lucha por un ideal abstracto de nación, sino por la supervivencia inmediata de unos pocos inocentes. Esta es una guerra de ética personal, despojada de cualquier bandera. Los diálogos, escasos y ásperos, refuerzan esta idea. Rambo no está interesado en justificar sus acciones ante nadie. Su diálogo con los mercenarios es transaccional, con Sarah, es un reconocimiento breve de humanidad. Esta economía verbal es un reflejo directo de la vida de alguien cuya única comunicación efectiva ha sido a través de la violencia. La ejecución del rescate es un manifiesto cinematográfico sobre la guerra sin adulterar. Stallone rechaza la tendencia de Hollywood a embellecer la matanza. Cada explosión, cada corte con el cuchillo, se siente físico y pesado. Este enfoque crudo se conecta con las raíces de Stallone como creador de personajes que sufren visiblemente para alcanzar sus metas, desde el cuerpo magullado de Rocky hasta el alma torturada de Rambo. La furia desatada sobre el convoy militar no es un acto de heroísmo limpio, sino una respuesta visceral a la tortura infligida a aquellos bajo su protección, una venganza que borra cualquier distinción entre protector y vengador. El destino de los mercenarios sirve como advertencia. Ellos representan la modernización del conflicto, la externalización de la violencia a profesionales con contratos. Sin embargo, son fácilmente superados por la ferocidad y el conocimiento íntimo del terreno que Rambo posee. Cuando Rambo finalmente los abandona en la extracción, es porque su utilidad ha terminado. Ellos pertenecían a una estructura jerárquica que la misión destruyó. Rambo, en cambio, pertenece a la estructura de la necesidad pura. Al final, la imagen de Rambo en su granja, mirando hacia la selva, es la de un centinela eterno. Su refugio es solo una estación de paso entre despliegues. La vida que intentó construir con la venta de serpientes y la soledad ha fracasado en proveerle paz, porque la paz es un concepto ajeno a su naturaleza forjada en el conflicto. Rambo de 2008 no ofrece catarsis, sino una confirmación. John Rambo no puede retirarse porque el mal que combate no es exclusivo de Birmania, es una constante universal, y él es su antídoto más brutal y solitario. Su vida es la condena a estar siempre listo. La naturaleza cíclica y terminal de la existencia de Rambo se encapsula en la ironía de su retiro. Su granja, en lugar de ser un símbolo de redención agraria, se revela como una jaula temporal, un interludio forzado entre tormentas. El cuidado de la tierra y el ambiente tranquilo solo sirven para acentuar su inquietud interna. Cada amanecer es una confrontación con el silencio, un espacio que su mente llena automáticamente con el ruido de la batalla pasada y la anticipación de la futura. Stallone dirige estas escenas con una lentitud casi meditativa, permitiendo que el espectador sienta el peso de la inactividad sobre un cuerpo diseñado para la acción implacable. El simbolismo del cuchillo, que ha sido el objeto más consistente en la mano de Rambo a lo largo de las décadas, alcanza su máxima resonancia aquí. No es solo un arma, es una extensión de su identidad, la herramienta con la que puede interactuar con el mundo de manera significativa. En el plano final, el cuchillo que Rambo empuña al dirigirse a la jungla simboliza su aceptación total de su rol. Él es la ley del filo, la justicia sin apelación. Este acto es la renuncia final a cualquier vestigio de vida civilizada. Él no regresa a casa, regresa a su elemento, el limbo donde la moralidad es irrelevante y solo cuenta la eficacia letal. La relación con Sarah Mellor actúa como el último ancla a la humanidad que Rambo está dispuesto a cortar. Ella representa la posibilidad de un mundo donde la violencia no es la respuesta primaria, un mundo que él desea proteger, pero al que sabe que nunca podrá pertenecer sin corromperlo con su propia sombra. Su despedida no es melancólica, sino pragmática. Él le da su parte de la paz, su supervivencia, y ella le da su parte de propósito, la razón para desenvainar su cuchillo por última vez. Esta transacción emocional subraya la tragicomedia del personaje, su único valor para el mundo reside en su capacidad para abrazar el horror que el mundo prefiere ignorar. El Tatmadaw,
con su sadismo metódico y uniformado, funciona como la encarnación perfecta del mal organizado contra el cual Rambo, el individuo traumatizado y desorganizado, debe luchar. Es la lucha de David contra Goliat, donde David es un experto en matar y Goliat es una máquina de genocidio. La aniquilación de las tropas birmanas no se presenta como una victoria sobre un enemigo tonto, sino como la destrucción quirúrgica de una enfermedad social. La furia de Rambo no es ciega, es hiperfocalizada, una respuesta tan violenta como la agresión que busca erradicar. En última instancia, Rambo 2008 es la culminación de un antihéroe que nunca fue diseñado para el descanso. Stallone entrega un final que es honesto con la herida original del personaje, un hombre roto que solo encuentra coherencia en la ruptura. El horizonte hacia el que camina no es el de un futuro prometedor, sino el de una soledad perpetua, justificada únicamente por la necesidad de que alguien, en algún rincón olvidado del mundo, necesite a un fantasma para luchar contra otros fantasmas. Rambo no encuentra la paz, encuentra su vocación eterna en la periferia sangrienta del conflicto humano. La inmersión final de Rambo en la jungla es, en esencia, un acto de suicidio narrativo y existencial disfrazado de supervivencia. Al elegir el sendero de regreso a la maleza densa, Rambo rechaza explícitamente la posibilidad de reintegración, incluso la limitada y silenciosa aceptación que Sarah Mellor le ofrecía. Su figura, silueteada contra la penumbra tropical, evoca la de un guerrero mítico que se retira a su propia leyenda, dejando atrás el mundo de los mortales que no puede comprender ni sanar su trauma. La quietud de su granja se convierte en una cáscara vacía, el último intento fallido de encapsular al huracán. El desgaste físico de Stallone en el papel es un comentario metatextual sobre la propia lucha del actor por mantener la relevancia en un cine dominado por héroes más jóvenes y pulidos. Cada arruga, cada movimiento contenido, cuenta la historia de un hombre que ha gastado su vida en servicio violento. Esta vulnerabilidad añadida hace que los momentos de explosión de fuerza sean aún más impactantes, no son destellos de invencibilidad juvenil, sino actos de voluntad pura superando la degradación biológica. Cuando Rambo se mueve, se percibe el crujir de huesos y el esfuerzo acumulado de décadas de combate no resuelto. La pureza del mal encarnado por los soldados birmanos permite a la película justificar su extrema licencia para la ultraviolencia. Ellos no son meros obstáculos, son la manifestación de la barbarie organizada que el mundo prefiere ignorar hasta que resurge de forma incontrolable. La tortura de los mercenarios actúa como un espejo oscuro para Rambo, al presenciar el despojo total de la dignidad humana, se ve obligado a responder con una fuerza que anula toda pretensión de civilidad. Es una lección cruel. Para detener la crueldad institucionalizada, uno debe descender a un nivel de brutalidad que la sociedad civilizada prohíbe y, en el proceso, quedar permanentemente marcado por ello. El arco de la película se cierra con la confirmación de que el trauma es la identidad funcional de Rambo. Si se le despoja de la amenaza, se le despoja de su propósito. El cuchillo que sostiene al final no es una herramienta para cultivar la tierra, sino la firma de su oficio. El retiro a la selva es la resignación a una condena autoimpuesta, vivir en el borde, donde su habilidad para matar es la única virtud que aún posee. Stallone, como director, se niega a ofrecerle a Rambo la redención fácil, en cambio, le ofrece coherencia trágica. El guerrero, una vez desatado, solo puede encontrar descanso en la sombra del próximo conflicto inevitable. Rambo no es un héroe